¿Alguna vez han pensado en esto? Llegas a tu lugar de pesca soñado, ese que guardas en el GPS como un tesoro. Navegas con cuidado, bajas la velocidad y justo en el punto exacto giras la llave y apagas el motor. Se hace el silencio y en ese preciso instante acabas de cometer el error más grande del día. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a destrozar una de las reglas de oro de la pesca. La idea de que la vibración de tu motor es el enemigo número 1. Les prometo que al final de este video verán su motor de una forma completamente diferente. Voy a revelarles por qué ese silencio que tanto buscan es en realidad la señal de alarma que pone en fuga a los peces. Y la pregunta con la que quiero empezar este debate es: ¿ustedes son de los que apagan el motor a 100 metros y se acercan remando, o van directo al punto? Déjenmelo en los comentarios, porque la discusión se va a poner muy interesante. Desde que empezamos a pescar, nos lo han repetido hasta el cansancio. No hagas ruido. Los peces lo oyen todo. Camina de puntillas por la orilla. Y cuando pasamos a la pesca en embarcación, esta idea se multiplica por 10. La lógica parece aplastante. Si al caer un alicate en el fondo de la barca parece que ha explotado una bomba, ¿qué no hará un motor de 50 o 100 caballos de fuerza? Así nació la costumbre, casi un ritual sagrado, de aproximarse al punto de pesca como un fantasma. Apagar el motor principal a una distancia prudencial. Usar el motor eléctrico a la mínima potencia o incluso tirar de remos si hace falta. Lo hacemos porque creemos que el sigilo absoluto es la clave del éxito. Es una de esas verdades de abuelo que nadie se atreve a cuestionar. Pero es precisamente esta creencia la que nos impide ver el panorama completo y entender cómo perciben los peces realmente su entorno. Empecemos por el gran mito, el silencio absoluto. Creemos que los peces viven en un mundo de paz y tranquilidad, y que cualquier sonido los aterroriza. Pero la realidad es muy distinta. El medio acuático es un entorno lleno de sonidos y vibraciones naturales. El viento sobre la superficie, las corrientes, otros peces moviéndose, todo genera un paisaje sonoro constante. Los peces están perfectamente adaptados a él. Su principal herramienta para detectar lo que les rodea no son solo los ojos, sino la línea lateral. Un órgano sensorial increíble que capta las más mínimas vibraciones y cambios de presión en el agua. Por lo tanto, no es la vibración en sí lo que les asusta, ya que conviven con ella a diario. Lo que de verdad los pone en alerta es un tipo muy específico de vibración, una que rompe con la normalidad de su mundo y que, como veremos, nosotros mismos provocamos sin darnos cuenta al intentar ser sigilosos. Para entender esto, hay que hablar un poco de física, pero no se asusten, es muy sencillo. El sonido viaja unas 4 veces más rápido en el agua que en el aire. Las vibraciones de baja frecuencia, como las que produce un motor a un régimen constante, viajan muy lejos y se propagan de manera uniforme. Imaginen una onda expansiva suave y continua. Los peces perciben esta vibración a gran distancia, mucho antes de que nuestra embarcación sea una amenaza visible para ellos. Si esta vibración se mantiene constante, sin cambios bruscos, el pez la registra, pero no necesariamente la asocia con un peligro inminente. Se convierte, por así decirlo, en parte del ruido de fondo de su entorno, algo que está ahí, que se mueve, pero que no muestra una intención agresiva. El problema no es que nos oigan llegar, porque eso es inevitable. El problema es qué mensaje les enviamos con el sonido que producimos. Pensemos ahora en cómo funciona un pez. Su instinto de supervivencia está afinado al máximo.
La línea lateral es como un radar de altísima precisión. No solo detecta que algo se mueve, sino que interpreta el cómo se mueve. Una vibración rítmica y constante, como la de un cardumen de peces pastando o una corriente suave, es información neutra. Sin embargo, una vibración súbita, errática y aguda, como la de un objeto que cae al agua o un pez depredador atacando, es una señal inequívoca de peligro. Es un pico de información anómala en un mar de ruido de fondo. Aquí está la clave de todo. Los peces no reaccionan al ruido, reaccionan al cambio, a la interrupción del patrón, y nosotros, con nuestra obsesión por el silencio, somos maestros en crear esas interrupciones. Aquí llegamos al núcleo de la cuestión. La diferencia entre una vibración constante y una súbita. El motor de nuestra barca, funcionando a bajas revoluciones de manera continua, mientras nos aproximamos lentamente a un punto de pesca, genera una vibración constante. Es predecible. Los peces la detectan, claro, pero al no haber cambios bruscos, la interpretan como un elemento más del entorno que simplemente se está desplazando. No hay una señal de ataque, no hay una aceleración repentina. Ahora piensen en lo que hacemos. Nos acercamos y, de golpe, giramos la llave. ¡Clic! El motor se apaga. La vibración cesa de forma instantánea. Ese cambio drástico de ruido constante a silencio absoluto es una anomalía gigantesca para la línea lateral de un pez. Es como si en mitad de una conversación alguien gritara y luego se callara de repente. Es antinatural y sospechoso. Hay una analogía perfecta que todos podemos entender. La del tractor en el campo. Un agricultor puede estar trabajando con su tractor, con un motor haciendo un ruido tremendo, y los ciervos o los conejos pastan relativamente cerca. ¿Por qué? Porque ese ruido es constante, monótono, y no representa una amenaza directa. Se han acostumbrado a él. Pero ¿qué pasa si el agricultor para el tractor de repente abre la puerta con un chirrido y la cierra de un portazo? En ese instante todos los animales salen corriendo despavoridos. No fue el ruido del motor lo que los asustó, sino el cambio de patrón y los sonidos agudos y repentinos que significan presencia humana activa. En la pesca ocurre exactamente lo mismo. Nuestro motor es el tractor. Mientras se mueva de forma predecible, todo está en calma. El problema empieza cuando lo paramos. Analicemos el error de apagar el motor. Cuando llegas al punto y cortas el contacto, el mensaje que envías al ecosistema es: he llegado y ahora me estoy escondiendo para atacar. El cese abrupto de la vibración es la primera alerta. Los peces que estaban debajo o cerca, que ya sabían que te acercabas, ahora entran en modo de máxima vigilancia. ¿Y qué ocurre justo después? Empezamos a movernos por la barca, abrimos un tambucho que chirría, cogemos una caña y la apoyamos con un golpe seco. Lanzamos el ancla. Todos esos son sonidos agudos, de alta frecuencia y, sobre todo, repentinos. Ocurren en el nuevo contexto de silencio que hemos creado, por lo que destacan muchísimo más. Acabamos de confirmarles a los peces que, efectivamente, somos un depredador que ha llegado y se está preparando para cazar. El silencio inicial fue el preludio del verdadero peligro. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de llegar a un punto de pesca? La clave es la constancia y la suavidad. En lugar de venir a media velocidad y frenar en seco, la estrategia es planificar la aproximación desde lejos. Unos 200 o 300 metros antes, debemos bajar la velocidad a un régimen mínimo, casi al ralentí, pero sin detenernos. La idea es acercarnos de forma muy lenta,
con el motor emitiendo una vibración constante y de baja intensidad. No debemos pasar justo por encima del punto que queremos pescar, sino trazar una trayectoria que nos deje a distancia de lance, permitiendo que la inercia o una leve brisa nos terminen de colocar. De esta manera, nunca rompemos el patrón de sonido. Somos un objeto grande y ruidoso, sí, pero predecible y no agresivo. Para los peces, simplemente pasamos de largo. Pensemos en el motor como un generador de ruido blanco. El ruido blanco es un sonido constante que contiene todas las frecuencias y que tiene la capacidad de enmascarar otros sonidos. Cuando nuestro motor está en marcha al ralentí, su zumbido grave y continuo puede ayudar a tapar los pequeños ruidos inevitables que hacemos a bordo. Un pequeño tropiezo, el velcro de una chaqueta, el ruido de la línea al salir del carrete. Todos esos sonidos agudos quedan parcialmente camuflados por el zumbido de fondo del motor. Sin embargo, si hemos creado un silencio artificial al apagarlo, cada uno de esos pequeños ruidos se convierte en una señal de alarma nítida y clara. Paradójicamente, el motor en marcha puede hacernos más sigilosos que el silencio total, porque disimula nuestra presencia activa a bordo. Esto es especialmente relevante en la pesca de depredadores como el black bass, el lucio o la lubina. Estos peces no solo son asustadizos, sino también extremadamente curiosos. Una vibración constante y no amenazante puede incluso despertar su interés. A menudo, un depredador se acercará a investigar la fuente de esa vibración lejana. Si nos aproximamos de la manera correcta, lenta y constante, es posible que los peces ni siquiera se muevan de sus apostaderos. Incluso puede que se sientan atraídos por la embarcación. Por el contrario, si llegamos, paramos en seco y empezamos a hacer ruidos, su curiosidad se transforma instantáneamente en miedo y buscarán el refugio más cercano. Hemos pasado de ser un objeto de interés a ser un peligro confirmado. Y todo por girar una llave en el momento equivocado. Ahora hablemos del verdadero villano de esta historia, el que sí espanta a todos los peces sin excepción, el ancla. No hay nada más antinatural y terrorífico bajo el agua que el sonido de varios kilos de metal arrastrando una cadena metálica y golpeando el fondo. Es una explosión de ruido agudo y violento que reverbera a muchísima distancia. Es el equivalente a tirar una piedra enorme justo donde quieres pescar. Si después de hacer una aproximación perfecta, ya sea silenciosa o con el motor en marcha, lanzamos el ancla de forma ruidosa, hemos echado todo el trabajo por la borda. La solución, si necesitamos anclar, es hacerlo con anclas recubiertas de goma, cadenas con tramos de cabo o plástico para amortiguar el ruido, y sobre todo, bajarla suavemente con la mano hasta que toque el fondo, en lugar de dejarla caer. El segundo villano, y este depende 100% de nosotros, son nuestros propios pies. Las embarcaciones de fibra o aluminio son como un tambor gigante. Cada paso, cada pisotón, cada vez que movemos una caja de señuelos o una nevera por el suelo, la vibración se transmite directamente al agua a través del casco. Y estas son justo el tipo de vibraciones que alertan a los peces, secas, agudas y erráticas. Podemos hacer la mejor aproximación del mundo, pero si una vez en el punto empezamos a bailar por la cubierta, el resultado será el mismo. Los peces desaparecerán. Por eso, una vez posicionados, hay que moverse con la misma suavidad que lo haríamos si estuviéramos acechando a un animal en el bosque. Pies ligeros y movimientos deliberados y lentos. Hay otro factor que a menudo ignoramos y que puede ser más decisivo que el sonido.
la sombra de la embarcación. Para un pez, sobre todo en aguas claras, una gran sombra oscura que pasa por encima es el instinto más primario de peligro. Es la señal de un ave rapaz, de un depredador más grande. Si en nuestro afán por no hacer ruido nos colocamos de tal manera que el sol proyecta la sombra de la barca justo sobre la estructura o el banco de peces que queremos pescar, los habremos asustado antes incluso de lanzar el señuelo. Por eso, la planificación de la aproximación también debe tener en cuenta la posición del sol. Siempre que sea posible, hay que intentar acercarse dejando el punto de pesca fuera de la sombra que proyectamos, manteniéndonos a nosotros entre el sol y los peces. Mucha gente dirá, para eso está el motor eléctrico. Y es cierto, el motor eléctrico es una herramienta fantástica para el posicionamiento fino y para moverse con sigilo una vez que ya estamos en la zona de pesca. Pero no es una varita mágica. El error común es usarlo como la solución final tras una mala aproximación con el motor principal. Si llegamos a toda velocidad, apagamos el motor de gasolina bruscamente y luego encendemos el eléctrico, ya hemos cometido el error principal, el cambio súbito de sonido. El eléctrico nos ayudará a movernos sin hacer tanto ruido a partir de ese momento, pero la alerta inicial ya ha sido enviada. El eléctrico es el complemento perfecto a una buena aproximación con el motor principal, no el remedio a una mala. Tenemos un testigo imparcial que nos puede confirmar toda esta teoría. La sonda. Hagan la prueba ustedes mismos. La próxima vez que salgan a pescar, tengan la pantalla de la sonda bien visible durante la aproximación a un punto donde sepan que hay pescado. Fíjense en lo que ocurre. Si se acercan a una velocidad lenta y constante, verán que los arcos de los peces, en muchos casos, permanecen en su sitio. Puede que se muevan un poco, pero no huyen despavoridos. Ahora observen qué pasa en el preciso instante en que apagan el motor. Verán cómo muchas de esas marcas desaparecen de la pantalla o se dispersan hacia los lados. La sonda no miente. El cambio de presencia a silencio es el verdadero detonante de la huida. No podemos olvidar un factor importante, la adaptación de los peces. En embalses, ríos o zonas costeras con mucho tráfico de embarcaciones, los peces están más que acostumbrados al ruido de los motores. Oyen barcas de recreo, motos de agua y otros pescadores pasando constantemente. Han aprendido a diferenciar lo que es una amenaza de lo que es simplemente ruido de fondo. Un motor que pasa a una velocidad constante es parte de su día a día. Sin embargo, una embarcación que se detiene de repente cerca de ellos sigue siendo una anomalía. Por lo tanto, en aguas muy concurridas, nuestro intento de ser súper sigilosos, apagando el motor, puede destacar incluso más que si nos comportáramos como una embarcación más del montón. La velocidad, por lo tanto, es absolutamente clave. No es lo mismo el sonido de una embarcación planeando a alta velocidad que el de una que se mueve lentamente. Una lancha rápida genera una estela y un oleaje que sí son muy molestos y desplazan a los peces. El mensaje es de intrusión violenta. Por el contrario, una embarcación que se mueve a la velocidad de un hombre caminando, sin levantar ola, genera una perturbación mínima. La aproximación ideal es aquella en la que la barca apenas deja estela. Es un movimiento que, aunque audible, se integra de forma mucho más orgánica en el entorno acuático. Hay que ser el perezoso, no el guepardo. Lentos, constantes y predecibles. El ángulo de aproximación también es fundamental. Nunca, bajo ninguna circunstancia,
debemos navegar directamente hacia el punto caliente y parar justo encima. Eso es como entrar en una habitación dando un portazo y gritando ¡sorpresa! La estrategia correcta es la del pase de lado. Identificamos el punto en la sonda o con referencias visuales y trazamos una ruta que pase a unos 20 o 30 metros a un lado. Una vez que hemos rebasado el punto, ponemos el motor en punto muerto y dejamos que la inercia o el viento nos acerquen suavemente a la posición de lance. De esta forma, los peces nunca nos sienten como una amenaza directa que se les viene encima, sino como algo que pasa cerca y se detiene a una distancia segura. Por supuesto, como en todo, hay excepciones a la regla. Esta teoría funciona de maravilla en la mayoría de escenarios, especialmente en aguas con cierta profundidad o algo tomadas. Sin embargo, si estamos pescando en aguas extremadamente someras, con menos de 1 metro de profundidad y con una visibilidad cristalina, cualquier regla se rompe. En estas condiciones, los peces son increíblemente recelosos y cualquier perturbación, ya sea sonora o visual, puede hacer que desaparezcan. Aquí sí que puede ser necesario apagar el motor principal muy lejos y hacer una aproximación final muy lenta con motor eléctrico o incluso a remo. Son condiciones de caza mayor donde el sigilo debe ser llevado al extremo. Les propongo un experimento muy simple para que lo comprueben por ustedes mismos. Elijan un par de puntos de pesca que conozcan bien. En el primer punto, apliquen la técnica tradicional. Apaguen el motor lejos, acérquense en silencio, anclen con cuidado y empiecen a pescar. Anoten los resultados. En el segundo punto, prueben la técnica que hemos discutido hoy. Acérquense muy despacio con el motor al ralentí, pasen de largo, pongan el motor en punto muerto y dejen que la barca se deslice hasta la posición. No lo apaguen, simplemente déjenlo en punto muerto y pesquen así, con ese suave zumbido de fondo. Comparen las picadas que obtienen en uno y otro sitio. Creo que los resultados les van a sorprender, y mucho. Vamos a resumir la técnica correcta en unos pocos pasos. Primero, planifica tu llegada desde lejos. Segundo, reduce la velocidad a un mínimo constante, sin acelerones ni frenazos. Tercero, no navegues directamente sobre el punto de pesca, pasa por un lateral. Cuarto, una vez rebasado el punto, pon el motor en punto muerto y usa la inercia para posicionarte. Quinto, y muy importante, una vez en posición, minimiza tus movimientos y ruidos dentro de la barca. El motor puede seguir en marcha, creando ese ruido blanco que camufla tu presencia. Es un cambio de mentalidad total. No se trata de eliminar el ruido, sino de controlar el tipo de ruido que hacemos y evitar los cambios bruscos que delatan nuestras intenciones. Así que, en resumen, el gran giro de guión es este. No es la vibración de tu motor lo que espanta a los peces. Es el cambio brusco de la vibración al silencio lo que les grita ¡peligro! Llevamos años equivocados, centrando nuestros esfuerzos en conseguir un silencio que, paradójicamente, se convierte en la señal de alarma más potente. El verdadero enemigo no es el motor, son nuestras propias acciones una vez que lo apagamos. El ancla, los pisotones, los golpes. El motor, usado correctamente, a un ritmo lento y constante, puede ser nuestro mejor camuflaje, una especie de capa de invisibilidad sónica que enmascara nuestra presencia. Esto puede cambiar por completo vuestro enfoque en la pesca desde embarcación. Significa menos estrés al llegar a los sitios y, probablemente, muchas más picadas. Gracias por haberme acompañado en este análisis. Si este video les ha hecho dudar de todo lo que creían saber, denle a like
y suscríbanse para no perderse más mitos de pesca que vamos a destrozar. Y ahora lanzo la pregunta final para que ardan los comentarios. Después de oír todo esto, ¿van a probar la técnica de aproximarse con el motor en marcha o siguen siendo fieles defensores del silencio absoluto como única vía para el éxito? El debate empieza ahora.